Bienvenidos a este espacio de oración, fe y reflexión. Gracias por tomarte el tiempo para estar aquí, por permitirte escuchar hasta el final, y por abrir tu corazón a lo que Dios puede hablarte hoy a través de su palabra. Este no es solo un video, es una invitación a encontrarte con Jesús, tal como lo hizo aquel padre que, desesperado por su hijo enfermo, se acercó al único que podía ayudarlo. Hoy meditaremos juntos en el relato del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54, bajo el título Jesús sana a distancia, el poder de una palabra. Este relato nos sitúa en Galilea, en un lugar ya cargado de significado, Caná. Fue allí donde Jesús realizó su primer milagro público, al transformar el agua en vino durante una boda. Ese milagro inicial fue una señal de alegría, de abundancia y de la transformación que Él puede obrar en nuestras vidas. Ahora, una vez más, vuelve a Caná, pero esta vez para manifestar su poder en otro nivel, la sanación sin tocar, sin ver, sin estar presente físicamente. Una sanación que ocurre únicamente por el poder de su palabra. A lo largo del camino hacia Caná, se nos presenta un hombre muy particular, un funcionario real. Alguien que probablemente servía en la corte de Herodes, con posición, recursos, influencia y poder. Pero ese día, su condición social no importaba. Su hijo estaba al borde de la muerte. Y en momentos así, todas las máscaras caen. La riqueza, el estatus, la posición, nada de eso sirve frente al dolor real de ver a un ser amado deteriorarse. Este hombre, poderoso en el mundo, se convierte en un padre quebrantado. Y como muchos de nosotros en nuestras noches más oscuras, buscó desesperadamente una respuesta. Escuchó que Jesús había llegado a Galilea. Y eso fue suficiente para ponerlo en marcha. Desde su ciudad, probablemente Capernaum, hasta Caná, había una distancia considerable, cerca de 30 kilómetros, cuesta arriba. No era un viaje fácil ni corto, especialmente para un hombre angustiado. Pero la esperanza mueve montañas. Este padre no esperó a que Jesús viniera a él fue a buscar al Maestro. Esa es la primera lección que el texto nos entrega. Hay momentos donde la fe implica moverse, implica caminar, implica salir de nuestra zona de comodidad y buscar activamente la presencia de Dios. Cuando finalmente llega a Jesús, no se presenta con títulos, ni con demandas, ni con exigencias. Su clamor es sencillo, cargado de urgencia y sinceridad. Señor, baja antes que mi hijo muera. Aquí vemos a un hombre que deja de lado su rol de funcionario para asumir su rol de padre. Un hombre que se humilla, que suplica, que reconoce que solo Jesús puede hacer lo que él no puede. No trata de manipular, no negocia. Solo ruega. Y esa súplica sincera conmueve. La respuesta de Jesús puede parecernos, al principio, dura: si no veis señales y prodigios, no creeréis. No se dirige solamente al oficial, sino a todos los presentes, a la multitud que lo rodea. Jesús sabe que muchos de ellos lo siguen no por quien es, sino por lo que esperan ver. Y es ahí donde comienza a revelarse uno de los ejes centrales de este milagro, la tensión entre ver para creer o creer para ver. Jesús no está desestimando la petición del hombre. Lo está guiando, lo está invitando a otro tipo de fe. Una fe que no depende de la vista, ni de la evidencia, ni de los milagros visibles. Una fe que confía en la palabra, aun cuando no hay confirmación inmediata. Una fe que camina basada en quién es Él, no en lo que uno alcanza a ver. Y entonces, llega la palabra. Una sola frase, pronunciada por el Señor, con poder absoluto: ve, tu hijo vive. No hay imposición de manos. No hay testigos del milagro en ese momento. Solo la voz de Jesús. Y frente a esa voz, el Padre tiene que decidir: ¿confío o no confío? ¿Regreso sin pruebas o me quedo exigiendo una señal? El texto nos dice que el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Esa es fe genuina. La fe que no necesita ver para avanzar. La fe que se lanza confiando únicamente en la palabra pronunciada por el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de creer así? ¿Cuántas veces necesitamos una señal, una garantía, una prueba antes de movernos? Este hombre nos enseña que hay bendición en confiar primero. Mientras regresaba, sus siervos salieron a su encuentro con una noticia gloriosa. Su hijo estaba vivo, la fiebre lo había dejado. Al preguntar a qué hora había ocurrido la mejoría, descubrió que fue justo en el momento en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. El milagro fue inmediato, aunque él lo descubrió horas después. Y entonces, no solo creyó él,
sino toda su familia. Aquí ocurre algo muy hermoso. La fe del padre se convierte en el catalizador de la fe familiar. Una palabra de Jesús, recibida con fe, no solo cambia una situación, sino que transforma una casa entera. Lo que comenzó como una petición individual, termina como una bendición colectiva. Una sanación que trasciende lo físico para alcanzar lo espiritual. Este relato es profundamente humano y divinamente poderoso. Nos habla de dolor, de fe, de palabra, de obediencia y de transformación. Nos invita a confiar en el poder de la voz de Cristo, aun cuando no lo vemos, aun cuando no tenemos evidencia visible, y cuando nuestras circunstancias parecen ir en contra. En esta primera parte hemos introducido el corazón del relato. Hemos acompañado al Padre en su angustia, en su clamor y en su decisión de confiar. Hemos visto cómo Jesús responde, no como un hacedor de milagros al gusto del público, sino como el Señor que guía hacia una fe más profunda. Una fe que camina en obediencia y que recibe el milagro en el momento exacto, aunque no lo vea de inmediato. En las siguientes secciones, vamos a explorar con mayor profundidad las implicaciones espirituales de este encuentro. Vamos a reflexionar sobre cómo esta historia se entrelaza con nuestra realidad actual, y cómo podemos vivir una fe que no depende de señales, sino que se sostiene en la palabra viva del Hijo de Dios. Porque cuando Jesús habla, la vida vuelve. Porque cuando Él dice vive, no hay distancia, no hay enfermedad, no hay obstáculo que pueda resistir su voz. Gracias por permanecer aquí. Sigamos juntos este camino de fe y descubrimiento. La fe que camina sin ver, una reflexión profunda sobre confiar en la palabra. Gracias por continuar con nosotros en esta jornada de fe y reflexión. En la primera parte, contemplamos el encuentro entre un padre desesperado y un Salvador dispuesto a obrar con poder a través de una sola palabra. Ahora, vamos a adentrarnos aún más en el corazón de este milagro, una fe que se atreve a caminar sin ver. Una fe que se sustenta no en lo evidente, sino en lo eterno. Una fe que no exige señales, sino que abraza la promesa. En la cultura humana, estamos acostumbrados a verificar antes de confiar. Nos enseñan a ver primero y luego creer. A esperar pruebas, garantías, evidencias tangibles. Pero el Evangelio de Cristo nos desafía a cambiar el orden, a creer primero y luego ver. Esta inversión de lógica natural es lo que distingue una fe viva de una fe basada en condiciones. El funcionario real no tenía ningún signo visible de que su hijo había sido sanado. No hubo una visión, ni una manifestación sobrenatural ante sus ojos. Solo escuchó una frase, tu hijo vive. Y con eso, emprendió el camino de regreso. Lo extraordinario no es solo el milagro en Capernaum. Lo verdaderamente milagroso es que este hombre creyó sin ver. Que caminó kilómetros bajo el sol confiando solamente en la palabra de Jesús. Esa caminata es una imagen poderosa de lo que significa vivir por fe. Cada paso que dio fue un acto de confianza. Cada metro recorrido fue un sí silencioso a la promesa. No hubo confirmación inmediata, pero hubo obediencia. No hubo emoción garantizada, pero sí convicción. Esa es la fe que agrada a Dios, la que actúa sin tener todos los detalles, pero con la certeza de que su palabra no falla. ¿Y tú? ¿Te atreves a caminar así? ¿Te atreves a creer en la palabra de Dios incluso cuando tu entorno grita lo contrario? Hay situaciones en las que no veremos cambios instantáneos. Oramos, pedimos, clamamos, y pareciera que todo sigue igual. Pero si Jesús ya habló, si Él ya declaró vida sobre tu situación, entonces lo invisible se está moviendo, aunque aún no lo veas con tus ojos. Muchos de nosotros enfrentamos crisis como la del padre de este relato. Tal vez no es un hijo enfermo, pero sí un matrimonio que se deteriora, una economía que se desploma, una salud emocional que se debilita, una pérdida reciente que duele más de lo esperado. En esos momentos, lo que necesitamos no es un milagro espectacular. Lo que necesitamos es una palabra. Una sola palabra de Dios tiene poder suficiente para cambiarlo todo. La Biblia dice que por su palabra fueron hechos los cielos, que el universo entero fue creado por su voz. ¿Cómo no va a tener poder su palabra para sanar tu hogar, restaurar tu esperanza, traer paz a tu tormenta? La voz de Jesús no es una voz común. Es una voz que crea, que restaura, que ordena, que llama a la existencia las cosas que no son como si fueran. Cuando Él dice vive, la muerte retrocede. Cuando Él dice sano, la enfermedad pierde autoridad. Cuando Él dice paz, el caos se silencia.
Este milagro nos invita también a examinar nuestras motivaciones. Jesús confrontó a la multitud que buscaba señales para creer. A menudo, somos tentados a hacer lo mismo. Condicionamos nuestra fe a lo que Dios haga o no haga. Pero la verdadera fe no se construye sobre señales, sino sobre relación. No se basa en lo que Dios puede dar, sino en quién es Él. ¿Qué pasaría si no obtuvieras lo que esperas en el tiempo que esperas? ¿Seguirías creyendo? ¿Seguirías caminando? Este padre no recibió la sanidad en el momento, pero confió. Y fue en el camino, no en el punto de partida, donde el milagro se confirmó. Muchas veces, el milagro no se manifiesta en el instante en que oramos, sino mientras caminamos en obediencia. Mientras seguimos avanzando. Mientras decidimos no rendirnos. Y aquí hay una verdad importante. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de formación. Mientras el funcionario descendía de Caná a Capernaum, no solo recorría distancia física. Estaba atravesando un proceso espiritual. Cada paso era una declaración de fe. Creo que Jesús tiene la última palabra. En ese trayecto, su fe se consolidó. No solo recibió un hijo sano, él mismo fue transformado. Eso nos recuerda que los milagros de Jesús no son únicamente intervenciones momentáneas. Son herramientas de transformación profunda. Jesús no quiere darte solo una solución. Quiere cambiar tu corazón, tu mentalidad, tu manera de relacionarte con Él. Porque el verdadero milagro no es que el hijo se haya sanado. El verdadero milagro es que una familia entera creyó. Que un funcionario real pasó de conocer a Jesús como un sanador, a adorarlo como Salvador. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez comenzaste buscando ayuda. Tal vez llegaste porque necesitabas una respuesta. Pero Dios quiere darte más que eso. Él quiere darte a su Hijo. Quiere revelarte su amor. Quiere que tu hogar crea, que tu entorno sea tocado, que tú experimentes no solo una mejora circunstancial, sino una transformación eterna. Observa cómo termina el relato. Y creyó él con toda su casa. Esa es la meta de toda obra de Dios en tu vida, que la bendición que recibes no quede en ti solo, sino que se expanda a quienes te rodean. La fe no es un tesoro que se guarda, es una llama que se enciende y que debe compartirse. Así como este hombre contó lo que Jesús hizo, así también tú serás llamado a compartir tu testimonio. Es en esa dinámica que los milagros se multiplican. Una sola palabra, recibida con fe, se convierte en semilla de transformación para muchos. Por eso no debemos menospreciar una oración sencilla, una promesa que resuena en nuestro corazón, una frase que el Espíritu Santo susurra en medio del dolor. Porque donde hay fe, la palabra de Cristo no regresa vacía. Si estás atravesando una situación difícil, quiero animarte hoy a hacer lo mismo que este padre hizo. Busca a Jesús, acércate con humildad, escucha su voz y camina con fe. No necesitas verlo para creer. Su palabra es suficiente. Y si Él ha hablado vida sobre ti, no importa lo que digan los síntomas, los reportes, las opiniones o las estadísticas. La última palabra no la tiene la circunstancia, la tiene Cristo. En este punto de nuestra meditación, detenemos un momento para dejar que el Espíritu Santo nos hable directamente al corazón. ¿Qué palabra ha soltado Dios sobre tu vida y que aún no has visto cumplida? ¿Qué promesa te dio en el pasado y que hoy parece lejana? Recuerda que el funcionario no volvió a su casa con la solución en la mano. Volvió con una palabra. Y esa palabra bastó. Esa palabra lo sostuvo. Esa palabra obró lo imposible. Hoy, Jesús sigue hablando. Su voz sigue siendo viva y eficaz. El milagro puede que aún no se haya manifestado en tus ojos, pero si ya tienes la palabra, entonces tienes todo lo que necesitas. Solo camina. Solo cree. Solo avanza. Gracias por seguir aquí. En la próxima parte, exploraremos cómo esta historia se convierte en un espejo para nuestras propias batallas espirituales. Veremos cómo Jesús utiliza nuestras crisis como plataforma para revelar su gloria. Y cómo la obediencia a su voz nos conduce, paso a paso, hacia la plenitud de su promesa. Cuando la crisis se convierte en plataforma, Jesús y nuestras batallas. Gracias por seguir conmigo en esta profunda jornada de fe. Hemos visto al Padre que camina confiando en una palabra, que no necesita ver para creer, que obedece aun cuando no hay señal visible. Pero ahora vamos a mirar más de cerca algo esencial, cómo Jesús transforma nuestras crisis en plataformas donde su gloria se revela. Porque sí, Él puede sanar, Él puede restaurar,
pero también quiere usar el dolor como escenario de revelación. A veces nos preguntamos por qué permite Dios ciertas pruebas. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué parece que llega el desierto antes que el milagro? Este pasaje de Juan 4 nos muestra que no toda crisis es un castigo, y no todo dolor es ausencia de Dios. A menudo, es justo en lo más oscuro de nuestra experiencia donde la luz de Cristo brilla con más fuerza. No porque Él necesite demostrar su poder, sino porque nosotros necesitamos descubrir su carácter. La enfermedad del hijo de este hombre no fue una casualidad ni un olvido divino. Fue la puerta que lo llevó a los pies del Salvador. Si su hijo no hubiera estado enfermo, quizás nunca habría buscado a Jesús. A veces, Dios permite que algo se derrumbe en nuestra vida, no para castigarnos, sino para que podamos encontrarnos con Él de verdad. Lo que parece una tragedia puede ser la entrada a un encuentro transformador. La fe de este padre no surgió en un momento de éxito. Surgió en medio del dolor. Es allí, cuando los recursos humanos ya no alcanzan, cuando el orgullo se cae, cuando nuestras estrategias no funcionan, es allí cuando la fe verdadera nace. La fe que no depende del control, sino de la entrega. La fe que no exige entender, sino que simplemente dice, confío en ti, Señor. Jesús no se limita a sanar por compasión inmediata. Él busca moldear corazones. Y este milagro tiene un propósito más allá de la sanación física, llevar a este hombre y a su familia a una fe auténtica. Jesús podría haber dicho simplemente, vamos juntos, y te mostraré el milagro. Pero no. Él lo deja ir solo con su palabra. ¿Por qué? Porque quería que ese hombre aprendiera a caminar en lo invisible. Que su fe no se apoyara en lo que podía ver, sino en quien había hablado. Y es que la crisis siempre revela lo que hay en nuestro interior. Bajo presión, sale la verdad de nuestro corazón. ¿Buscamos a Dios solo cuando hay una necesidad? ¿O seguimos caminando cuando no vemos nada? En este relato, el padre pasó de buscar un favor a tener un encuentro. Lo que comenzó como una petición urgente se convirtió en una transformación espiritual. Hay algo más que debemos considerar aquí. El milagro ocurrió a distancia. Jesús no necesitó estar físicamente con el niño para sanarlo. No tocó su cuerpo, no pronunció una oración extensa, no hizo un gesto teatral. Solo dijo, tu hijo vive. Y con esa palabra, el poder se desató. Esto nos enseña que no hay barreras para la obra de Dios. Ni distancia, ni tiempo, ni enfermedad, ni condición. Donde quiera que Él hable, las cosas cambian. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? Tal vez te sientes lejos de Dios. Tal vez sientes que tu situación está fuera de su alcance. Pero este pasaje te recuerda que no importa dónde estés ni cuán grave sea lo que enfrentas. Si Jesús habla, su palabra te alcanza. No necesitas que Él se mude a tu ciudad. No necesitas una manifestación física. Solo necesitas su voz, y esa voz puede llegar a donde tú no puedes ir. Cuando Jesús habla, la distancia se acorta. Su palabra rompe límites humanos. Si Él te ha prometido algo, puedes confiar. Aunque no lo veas de inmediato, puedes descansar en que su palabra está activa. El milagro no depende de tu ubicación, sino de su autoridad. Y Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre toda situación humana. Además, este milagro nos revela la naturaleza íntima del corazón de Dios. Jesús no actúa aquí para ganar fama. No está rodeado de multitudes como en otros pasajes. No hace un espectáculo. De hecho, el milagro ocurre fuera de su vista. Es una obra discreta, silenciosa, pero profundamente poderosa. Esto nos habla de un Dios que no necesita exhibirse para obrar. Él no necesita hacer ruido para sanar. Su poder se manifiesta incluso cuando nadie más lo nota. Muchos de los milagros más profundos que Dios hace en nuestras vidas no son los visibles, los que todos celebran. Son los que ocurren en el corazón, en lo secreto, en esa lucha interior que solo Él y tú conocen, en esa herida antigua que nadie ve pero que Él sana con una sola palabra. Y como en el caso de este padre, lo que empieza con dolor puede terminar en fe sólida. Lo que comienza con desesperación puede desembocar en adoración. El encuentro con Jesús no solo trajo sanidad al niño, trastocó toda la estructura de la casa. Y creyó él con toda su casa. Este detalle es poderoso. Cuando el padre regresó a su hogar, no solo encontró un cuerpo sano, encontró una familia transformada. Su testimonio, su fe,
su experiencia impactaron a todos. La sanación fue física, pero también espiritual. No se trataba solo de restaurar al hijo, sino de rescatar a toda la familia. Aquí hay una gran verdad para ti hoy. Cuando Jesús obra en tu vida, no lo hace solo por ti. Él piensa en todos los que te rodean. Tu proceso, tu sanidad, tu transformación, son semillas que impactarán a otros. Tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus compañeros. Lo que Dios hace en ti no queda en privado. Se convierte en bendición pública. Una fe genuina se extiende como fuego que enciende corazones. Dios no está interesado únicamente en aliviar tu sufrimiento. Él quiere usarlo como vehículo para traer luz a más personas. Si estás pasando por una crisis hoy, pregúntate, ¿qué quiere Dios mostrarme en medio de esto? ¿Cómo puede esta situación revelar su gloria? A veces, no entendemos por qué, pero sí podemos decidir confiar. Podemos hacer como este padre, acercarnos, escuchar la palabra y caminar. Volvamos un momento a esa caminata. Imagina al padre, bajando por los caminos de Galilea, bajo el calor del sol, con solo una frase en su corazón: tu hijo vive. No tenía pruebas. No sabía si realmente todo estaría bien. Pero seguía avanzando. ¿Te identificas con eso? ¿Has caminado así, confiando en algo que Dios te dijo pero sin señales externas? Ese tipo de caminata es la que forma el carácter. Es allí donde la fe se fortalece, donde el alma aprende a depender no de lo que ve, sino de lo que cree. En ese tipo de camino es donde se forjan los verdaderos discípulos. Porque cualquiera puede creer cuando todo va bien. Pero los que se mantienen firmes en medio de la incertidumbre son los que realmente conocen al Señor. Así como este hombre, tú también puedes caminar con seguridad, aun sin tenerlo todo claro. Porque si Jesús ha hablado, puedes descansar. Él no miente. Su palabra es viva. Y lo que Él dice, se cumple. Gracias por seguir acompañándome. En la próxima parte, hablaremos sobre el poder de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo un testimonio genuino puede convertirse en una herramienta poderosa para traer fe a otros. Nos acercaremos también al impacto familiar del milagro, y cómo nuestra fe personal puede transformar hogares enteros. El poder del testimonio cuando tu fe transforma a otros. Gracias por continuar esta travesía espiritual. Si has llegado hasta aquí, es porque hay en tu corazón una sed genuina de conocer a Jesús, no solo como un personaje bíblico, sino como el Dios vivo que sigue obrando hoy. En las partes anteriores, vimos cómo una sola palabra bastó para que un padre creyera, caminara sin ver y encontrara a su hijo sanado. Pero este milagro no terminó ahí. Hoy hablaremos sobre el impacto más profundo y duradero, el poder del testimonio. La transformación de una familia. El nacimiento de una fe colectiva. El Evangelio de Juan nos dice, y creyó él con toda su casa. Esa frase, tan sencilla, encierra una verdad asombrosa. El milagro físico fue para el hijo, pero el milagro espiritual fue para todos. Cuando este padre regresó y vio que la palabra de Jesús se había cumplido, no guardó ese hecho para sí mismo. Lo compartió. Lo testificó. Y al hacerlo, la fe que había crecido en su corazón se multiplicó. Este es uno de los principios más poderosos del reino de Dios. Lo que recibes de parte del Señor no está diseñado para quedarse solo contigo. Está hecho para expandirse, para fluir, para encender la fe de otros. Cuando compartes tu testimonio, estás sembrando esperanza en terreno ajeno. Estás abriendo caminos de fe para los que aún dudan. Estás diciendo, con tu vida, Dios todavía actúa. Dios todavía sana. Dios todavía responde. Piensa en lo que habrá sentido esa familia. Un día, enfrentaban la sombra de la muerte. Un padre angustiado. Un hijo al borde del final. El ambiente en casa seguramente era de silencio, de lágrimas, de impotencia. Pero entonces, el padre regresa, lleno de paz, afirmando con certeza, Jesús habló. Nuestro hijo vive. Y no solo vive, sino que se ha cumplido la palabra de ese hombre del que muchos hablaban, pero pocos conocían realmente. Ese momento cambió la atmósfera del hogar. Cambió el destino de la familia. Lo que era llanto se convirtió en alabanza. Lo que era temor, en confianza. Lo que era oscuridad, en luz. El impacto de un testimonio verdadero va más allá de lo emocional. Toca lo eterno. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida,
estás participando en la expansión de su reino. Estás poniendo tu historia en las manos del Espíritu Santo, para que Él la use como instrumento de transformación en otros. Y lo hermoso es que no necesitas haber vivido un milagro espectacular. Basta con que cuentes cómo una palabra de Dios te sostuvo en medio del caos. Como una promesa suya te dio fuerza cuando pensabas rendirte. Como su voz te alcanzó justo cuando más lo necesitabas. Muchas personas no están buscando una teología compleja. Están buscando una señal de que Dios sigue siendo real. Y tu historia puede ser esa señal. Tal vez no te das cuenta, pero cada vez que hablas de lo que Jesús ha hecho en ti, estás plantando semillas de fe. Y nunca sabes cuándo esa semilla dará fruto. Puede que hoy solo compartas unas pocas palabras. Pero el Espíritu de Dios puede usarlas para abrir un corazón, sanar una herida o despertar una vida dormida. Por eso es tan importante no callar lo que Dios ha hecho. Hay silencios que son prudentes, sí, pero también hay silencios que son injustos. Porque si Dios te levantó, si te restauró, si te salvó, ¿cómo no contarle al mundo que su gracia es real? El enemigo siempre querrá que te calles, que pienses que tu historia no importa, que tu proceso no fue suficiente. Pero eso es mentira. Cada testimonio tiene valor eterno cuando es entregado en obediencia. Este hombre, el oficial real, no solo creyó, compartió. Y como resultado, su casa creyó. Imagina eso. Una familia entera transformada por el eco de una palabra de Jesús. No fue un gran sermón, ni una multitud en un templo. Fue un hombre regresando con una palabra en el corazón, y un hijo sano en casa. Fue su convicción, su alegría, su paz renovada lo que impactó a los suyos. Ahora pregúntate, ¿qué impacto tiene tu fe en los que viven contigo? ¿Está tu casa viendo en ti el fruto de haber estado con Jesús? Porque más allá de lo que decimos, nuestras vidas predican. Nuestro testimonio no solo está en nuestras palabras, sino también en nuestras reacciones, en nuestras prioridades, en cómo respondemos al dolor, a la espera, a la bendición. Muchos cristianos oran por la conversión de su familia. Y es bueno hacerlo. Pero junto con la oración, viene el testimonio. ¿Qué ven tus hijos cuando te miran? ¿Qué percibe tu pareja cuando hablas de Dios? ¿Qué mensaje estás enviando sin decir una sola palabra? Porque la fe auténtica, vivida con integridad y humildad, tiene un poder de atracción que supera cualquier argumento. Este hombre no volvió a su casa a imponer una religión. Volvió con el corazón lleno de fe. Y eso fue suficiente para que los suyos también creyeran. Esa es la meta, que lo que Dios haga en nosotros sea tan real, tan transformador, tan evidente, que los que nos rodean quieran conocer a Jesús también. Si hoy estás esperando un milagro, no pierdas de vista esto. Dios no solo quiere darte una respuesta. Quiere usarte como puente para otros. Tu proceso tiene un propósito mayor. A veces, ni siquiera se trata de ti. Se trata de los que te están observando. Se trata de los que necesitan esperanza y no saben dónde encontrarla. Y tú puedes ser el canal. Tu vida puede ser la evidencia viva de que Dios sigue obrando. Pero también debemos tener cuidado con otro aspecto. No esperes a que el milagro sea perfecto para compartirlo. Hay quienes creen que solo vale la pena hablar cuando todo ya está resuelto. Pero a veces, el testimonio más poderoso es el que se comparte mientras el milagro aún está en proceso. Decir, estoy caminando por fe. No lo veo todo claro, pero confío en lo que Dios dijo. Eso también es testimonio. Eso también inspira. Dios honra a los que le honran. Cuando compartes con otros lo que Él ha hecho, estás reconociendo públicamente su fidelidad. Estás levantando su nombre. Y la Biblia dice que si tú lo exaltas, Él también te exaltará. No con gloria humana, sino con una paz y una gracia que solo Él puede dar. Volvamos por un instante a esa casa en Capernaum. Ahora es un lugar de adoración. Donde antes había angustia, ahora hay gratitud. Donde antes se lloraba, ahora se canta. Todo porque un hombre escuchó una palabra, creyó, caminó y compartió. Ese es el poder del testimonio. No solo te cambia a ti, cambia tu entorno. Cambia el ambiente espiritual de tu hogar. Cambia generaciones. Hoy, Dios te está invitando a hacer lo mismo. No calles lo que has vivido con Él. No ocultes los milagros pequeños o grandes. Al compartirlos, das gloria a Dios y siembras fe en otros. Y esa fe, multiplicada,
Puede ser el inicio de una cadena de transformación en tu casa, en tu comunidad, en todo lugar donde Él te lleve. Gracias por seguir conmigo. En la próxima parte, la última, cerraremos esta serie con una meditación sobre lo que significa vivir continuamente sostenidos por la palabra de Cristo, aun cuando los milagros visibles cesan, y cómo permanecer firmes cuando solo queda la voz de Dios resonando en el alma. Vivir sostenidos por una palabra, la fe que permanece. Gracias, de corazón, por haber llegado hasta aquí. Has caminado conmigo a través de esta historia poderosa en el Evangelio de Juan, en la que un padre desesperado por su hijo encuentra a Jesús, recibe una sola palabra, y ve cómo su fe, su hogar y su destino cambian para siempre. Ahora, es momento de cerrar esta serie con una meditación profunda. ¿Cómo vivir después del milagro? ¿Cómo permanecer firmes cuando ya no hay señales visibles, cuando solo queda la voz de Dios resonando en lo más íntimo? Muchos creen que la fe culmina con el milagro, que el momento más alto de una experiencia con Dios es cuando se recibe lo que se pidió. Pero el verdadero desafío de la fe comienza después, cuando ya no hay emoción intensa, cuando el entorno vuelve a la rutina, cuando el milagro deja de ser novedad y solo queda la memoria de una palabra. Ahí es donde se prueba lo que realmente creemos. Porque vivir por fe no es un acto momentáneo, es una postura permanente del corazón. Este padre vio a su hijo sanado. Su casa fue transformada. Su testimonio fue fuerte. Pero después de la euforia inicial, llegó el día siguiente. ¿Y el que sigue? ¿Y el mes después? Es ahí donde muchos fallan. Donde algunos olvidan. Donde otros se enfrían. Pero Dios llama a un pueblo que vive sostenido por su voz, no por las circunstancias. Que camina con la misma certeza el día que recibe el milagro, y el día que no ve nada nuevo. Jesús quiere formar ese tipo de fe en nosotros. Una fe madura. Una fe que no depende de emociones. Una fe que no necesita constantes señales para mantenerse viva. ¿Y cómo se forma? Escuchando, recordando, regresando, una y otra vez, a la palabra que Él habló. Porque cuando Jesús dice, tu hijo vive, no es solo una frase. Es una semilla. Una semilla que crece en el alma del que cree. A lo largo de tu vida cristiana, habrá temporadas donde sientas claramente su presencia. Días de fuego, de revelación, de respuesta inmediata. Pero también habrá etapas de silencio. Momentos donde parece que Dios no habla. Donde el cielo se cierra. Donde los milagros no llegan. Y en esos momentos, no te sostendrás por lo que sientes, sino por lo que recuerdas. Por lo que creíste cuando Él habló. Por la palabra viva que sembró en ti. Por eso es tan importante guardar sus palabras como un tesoro. Escribirlas. Repetirlas. Meditarlas. Porque esa palabra será tu ancla en medio de la tormenta. Será tu refugio cuando todo lo demás se tambalee. El enemigo intentará hacerte dudar. Querrá susurrarte que nada ha cambiado, que fue imaginación tuya, que Dios se ha olvidado. Pero si tú guardas la voz de Jesús en tu corazón, podrás responder, no lo veo aún, pero confío en lo que Él dijo. Ese es el tipo de fe que mueve montañas. No la fe espectacular, de fuegos artificiales, sino la fe diaria, silenciosa, constante. La fe que obedece aunque no entienda. Que espera aunque pasen los meses. Que sirve aunque no haya aplausos. Esa fe es la que transforma generaciones. Esa fe es la que el cielo honra. Esa fe es la que sigue creyendo cuando los demás ya se han rendido. Piénsalo por un momento. Si hoy Jesús te dijera solo una frase, si hoy no viniera con una visión celestial, ni con un milagro visible, ni con una respuesta inmediata, sino solo con su voz, ¿sería suficiente para ti? ¿Podrías descansar con una sola palabra suya? ¿Podrías caminar, como aquel padre, con la seguridad de que lo dicho por Cristo se cumple? Él sigue hablando. A veces con poderosas señales. A veces en el susurro suave del Espíritu. Pero su palabra sigue siendo la misma, viva, eterna, suficiente. Y tú puedes vivir sostenido por ella. No necesitas verlo todo ahora. No necesitas comprender el plan completo. Solo necesitas recordar lo que Él dijo, y confiar. Esa confianza traerá paz. Esa paz te dará fuerza. Y esa fuerza te permitirá avanzar, aunque tus ojos aún no vean el final del camino. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Piensa en una palabra que Dios te haya dado.
Tal vez fue en un momento de oración. Tal vez fue un versículo que te habló en lo más profundo. Tal vez fue una promesa que Él puso en tu corazón. Detente por un instante. Recuérdala. Escríbela si puedes. Y decide, en este momento, vivir como si esa palabra ya estuviera cumplida. Porque en el reino de Dios, lo que Él dice es más real que lo que tus ojos ven. Vivir por fe no es negar la realidad. Es poner la palabra de Dios por encima de la realidad. Es saber que aunque la tormenta sea fuerte, su voz sigue en pie. Que aunque el valle sea oscuro, su promesa sigue vigente. Que aunque el dolor sea profundo, su palabra sigue siendo sanadora. Y cuando esa verdad se vuelve tu fundamento, nada ni nadie podrá quitarte la paz. Jesús dijo, tu hijo vive. Y con esas 3 palabras, cambió una vida, una familia, una historia. Hoy puede hacer lo mismo contigo. Tal vez tus circunstancias no cambien de inmediato. Tal vez sigas caminando sin verlo todo claro. Pero si confías en su palabra, vivirás con una fe que no depende del resultado, sino de la relación. Una fe que no exige evidencia, porque ya ha encontrado suficiente en su voz. Así terminamos esta serie. Pero no terminamos el viaje. Porque la fe no es una meta, es un camino. Y tú estás llamado a recorrerlo cada día, con la certeza de que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. No te sueltes. No te detengas. Sigue caminando. Porque lo que Él dijo, se cumplirá. Gracias por haber sido parte de este tiempo de reflexión. Gracias por escuchar con el corazón abierto, por caminar con fe, por permitir que esta palabra te encuentre. Te animo a volver a escuchar cada parte de esta serie si lo necesitas. A compartirla con alguien que está caminando a oscuras. A ser luz, a ser testimonio, a ser voz que proclama lo que Jesús sigue haciendo. Hasta aquí llegamos. Pero su voz sigue sonando. Y mientras sigas escuchándola, mientras sigas creyendo en ella, nada podrá detener lo que Él ha comenzado en ti. Sigue adelante. Vive sostenido por su palabra.